Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Cristianismo Bíblico Radical. Así nos encontramos en Facebook o en YouTube, en cualquiera de esas dos páginas. Allí en YouTube tenemos nuestro canal que también lleva el mismo nombre, Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo y nos lavó y nos presentó ante el Padre como nuevas criaturas. Muy bien, y hoy vamos a ver un estudio acerca de otra de las sectas o otra de las religiones falsas que se disfrazan de cristianismo para engañar a las personas. Y de la que vamos a hablar hoy es acerca de los adventistas del séptimo día. Ya habíamos hablado en una ocasión acerca de los mormones y esta vez vamos a hablar acerca de los adventistas del séptimo día. Muy bien, y para comenzar tenemos que decir que esta religión falsa o secta viene de Estados Unidos también. Algo muy particular es que todo este tipo de sectas, de nuevas, digamos, de nuevas formas de ver el cristianismo, que no son cristianas, no tienen nada de cristianas, pero hay algo muy particular. Todas estas sectas vienen de los Estados Unidos, han nacido en los Estados Unidos. Y esta particularmente nació fruto de falsas profecías. Nació fruto de falsas profecías de un señor Miller que empezó a decir que Jesucristo iba a venir por segunda vez y que iba a venir en el año de 1844. Y resulta que él dijo todas estas cosas, pero nunca pasó. Nunca se cumplieron las profecías que él dijo de que el Señor Jesucristo iba a regresar, basándose en dos pasajes del libro de Daniel, y de lo cual él habló y dijo que iba a regresar, pero no se cumplió. Y después de esto, Elena de White, que cuando él muere le sucede, la señora Elena de White, empieza a adoptar esta religión con un nuevo sentido, con una nueva visión, pero que prácticamente sería lo mismo, que prácticamente se basaría en lo mismo. Y en primera medida, ¿qué enseñan ellos? ¿Qué enseñan los adventistas del séptimo día? Ellos enseñan en primer lugar de que el Señor Jesús entró al santuario celestial en el año de 1844. Ustedes, esto suena a locura, de verdad, esto suena como, como cuando alguien no tiene nada que hacer y se pone a sacar conclusiones así como que al aire, y de verdad que ya va rayando como que a la locura, de verdad va rayando como que a los extremos. El decir que Jesucristo va a regresar en una fecha o poner fechas, esto no es correcto, esto no es correcto. Y este señor decía que Jesucristo iba a venir y nunca vino. Y por otro lado, la enseñanza de que Jesús entró en el santuario y presentó la sangre al Padre Celestial en el año de 1844 no, no es correcto, porque el Señor cuando muere en la cruz y resucita el tercer día, él inmediatamente le presenta el sacrificio al Padre y el Padre lo acepta. Y sabemos esto porque él cuando resucita no había subido al Padre. Él le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido al Padre. Y primero tengo que presentarme al Padre para luego sí tener la certeza
voy a tener una relación con ustedes personal. Y también manifiestan de que este sacrificio se ejecutó en ese año, de que no se ejecutó de una vez, sino que el sacrificio y de que él entró en el santuario, pero el sacrificio no fue total, o sea, la sangre no, como queriendo decir que él entró, no entró inmediatamente, sino que entró parcialmente. Y esto no es correcto. Veámoslo en Hebreos 7:27. ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 27? ¿Qué dice Hebreos capítulo 7, versículo 27? Hebreos capítulo 7, versículo 27. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice que nosotros tenemos un solo sacerdote que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque Cristo lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora vamos a ver Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí, porque es que ellos dicen que Jesús no entró inmediatamente. Ellos dicen que entró en 1844 y que no lo hizo para siempre, lo hizo parcialmente, porque ellos creen que el sacrificio, la presentación de la sangre en el santuario se hace por partes, que se hizo por partes. Y vemos que no, porque Cristo entró de una vez y para siempre. Ofreció el sacrificio por los pecados y se sentó a la diestra de Dios. Y en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente. Primera de Pedro, a ver, versículo 18, perdón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Listo? Bueno, eso en primera medida. En segunda medida, ellos creen que hay un juicio investigativo. Ellos creen en un juicio investigativo. O sea, Elena de White, en su libro El conflicto de los siglos, dice que Cristo no pagó por todos los pecados, sino que hasta después del juicio va a pagar por todos los pecados, porque ya ese día serán investigados y expuestos. Esto es una herejía, esto es una tremenda blasfemia, no sé cómo llamarle a esto de verdad. Porque la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, que y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, ¿qué dice? Perdonándonos algunos pecados. ¿Qué dice? Perdonándonos un poquito de pecaditos.
Dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí ve? Y Primera de Juan 1:7, ¿qué dice? Primera de Juan 1:7. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecaditos, nos limpia de un poquito de pecaditos y un porcentaje más. Dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Sí lo están viendo? Aunque ellos dicen que no, Él no pagó por todos los pecados. Ya vamos viendo que es una secta. Por otro lado, enseñan que Satanás y los demonios serán liquidados y aniquilados por completo. Pero ¿qué dice la Biblia? Apocalipsis 20. Y esto no solo lo hablan del diablo, sino también de las almas. Esto lo hablan de las almas. Muy bien. Y en Apocalipsis 20 dice, Apocalipsis 20 versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, no dice y serán eliminados y aniquilados por los siglos de los siglos. Dice que serán atormentados día y noche. Por lo tanto, no procede la aniquilación para Satanás, porque de nada sirve, después de todo el daño que ha hecho durante miles de años, tal vez millones, todo el daño y toda la maldad y todo lo que ha provocado Satanás, de nada sirve que llegue el día y lo eliminen por completo. Para esto Dios no se hubiera tomado todo el trabajo de dejarlo suelto y de que esté suelto y de que esté haciendo daño y de que haya hecho tanto daño en el pasado, si no lo hubiera eliminado por completo desde el día que se reveló. ¿Para qué esperar todo esto y para qué esperar el juicio final si Dios lo pudo haber hecho? Entonces no tiene sentido. Entonces Él será atormentado por todo el daño que ha ocasionado durante miles de años, Él y sus demonios. Por otro lado, los adventistas del séptimo día dicen que no hay castigo eterno. Dicen que es aniquilación total y que no serán atormentados. Dicen que aniquilación total. Bueno, vamos a Mateo 25:46. ¿Qué dice el Señor en Mateo 25:46? Vamos a ver qué dice el Señor ahí. Mateo 25:46. Irán estos, es decir, los malos, los que no recibieron al Señor, los que no abrieron su corazón para recibir el amor de la verdad, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Listo, no dice aniquilación eterna, no dice eliminación eterna, dice castigo. Y un castigo es que vas a recibir castigo por tus errores, por lo que hiciste. No dice eliminación. Muy bien, por otro lado, la enseñanza del sábado, ellos hacen mucho hincapié en la enseñanza del sábado. Y resulta de que ya no existe como tal día de reposo, sino primer día de la semana. Y que no es necesario enfocarse religiosamente en un día para adorar o bendecir a Dios. Vamos a ver de dónde viene el sábado. ¿Cómo instituyó Dios el sábado? Vamos entonces a Génesis capítulo 2. Vamos a ver cómo Dios instituye el sábado o el séptimo día. Y acabó Dios en el séptimo día, o día séptimo, la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que Dios hizo ¿qué? Una obra buena porque él vio que todo era bueno. Ese día él vio que todo lo que había hecho era bueno. ¿Listo? Pero vemos que este día no fue obligatorio durante 2500 años desde la creación y vuelve a aparecer nuevamente en Éxodo 20 del 8 al 11 cuando Dios da al pueblo las leyes por medio de Moisés. Éxodo capítulo, Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh, el Señor, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, dice que habla de no hacer obra alguna de sus cosas, pero no con el prójimo. O sea, las personas dicen, no hagas en él obra alguna. Ni tu hijo ni tu hija, hablando, digamos, de trabajos pesados, trabajos como tal, sino que tenían que estar en su casa. Pero ¿acaso estas personas tenían que comer? Tenían que hacer cosas. Estando en su casa, siendo día de reposo, ellos tenían que hacer cosas. Solo que debían santificar el día como un día especial, porque Dios reposó en ese día y lo santificó. Pero vemos cómo esto es una figura de las cosas que habían de venir. Todas estas cosas. El Sabbat, el día de reposo. Todos son figuras que Dios le dio al pueblo antiguo para que en ellas vieran algo. Porque es que, como yo lo he dicho en anteriores estudios, Dios no dio nada, Dios no dio nada, ni leyes, ni preceptos, ni mandó a hacer nada en el Antiguo Testamento que no tuviera un significado profundo espiritual. Y vemos cómo esta ley la toman después los rabinos religiosos para adulterar y ponerle cargas al hombre. Entonces esto lo tomaron los rabinos religiosos como pretexto para ponerle cargas al hombre. Tanto fariseos como saduceos, ya sabemos cómo eran, ya sabemos qué actitud tenían. Ellos ponían cargas a los hombres, pero ellos no querían cargarlas ni con un solo dedo. Para Jesús, ¿pero qué decía Jesús acerca del día sábado? ¿Qué decía? ¿Cómo lo veía? ¿Cómo quería que nosotros lo viéramos? Dice en Marcos 3 que en Marcos 3 Jesús entra a la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos cómo podían destruir a Jesús. Entonces, ¿cómo veía Jesús el sábado? Él dijo, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o mal, salvar una vida o matar? Es decir, el sábado es un día especial dedicado a Dios para no hacer obras malas, para no hacer obras
pecaminosas, sino para por cuanto tenemos la posibilidad de contribuirle al prójimo cualquier día o en el sábado, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Porque Él también les dijo, ustedes, si en el día de reposo cae una oveja a un pozo, ¿usted va a dejar morir a la oveja? ¿No sale y la saca del pozo? Se trata es de obras buenas. Y yo pienso que cuando Dios dijo esto en el Éxodo 28:11, que no podías hacer tú nada, ni tu siervo, hablaba de qué tipo de obras podíamos hacer, de cómo teníamos que clasificar las obras. Si nosotros optábamos por hacer obras buenas o hacer obras malas en el día del Señor. No específicamente de tomarlo como algo religioso. Y en otro pasaje también Jesús vemos que sanó muchas personas en día sábado y lo hizo para dar el verdadero significado del sábado. En el caso de la mujer encorvada, también lo hizo en día sábado. Lucas 13, del 10 al 17 dice que había una mujer con un espíritu de enfermedad, la cual no podía enderezarse, y también era sábado. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. ¿Qué le respondió Jesús? Hipócritas. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así quedaron humillados. O sea, cuando razonó así, ¿para qué era la ley del sábado? Para razonarla. ¿Qué tiene escondido el sábado? ¿Cómo podemos interpretar el día sábado espiritualmente? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que hagamos el bien. Él mismo lo está diciendo. Él mismo acá lo está diciendo. Por cualquier arandela de la ley de ellos, porque no era la ley de Dios, sino la ley de ellos, la ley de los hombres que ponían cargas pesadas que los demás hombres no podían cargar. Y ellos que estaban haciendo, poner cargas sobre el día sábado. Esto también hacen los adventistas. Ponen cargas sobre un día que no es, obviamente, impuesto o necesariamente se deba adorar en este día. Muy bien, ya vemos que para Jesús el sábado o el día de reposo son todos los días. Y todos los días podemos hacer buenas obras por nuestro prójimo. Porque para Dios todos los días son el sábado. No un día en especial, porque nosotros debemos o deberíamos adorar a Dios todos los días. Porque para Dios todos los días son el sábado. Listo, muy bien. Por otro lado, los adventistas también dicen que la circuncisión, el sábado y los pactos de la ley de Moisés son eternos. Pero ¿qué pasa con eso? Es que estas son solo figuras de lo que había de venir. Y en la nueva ley de gracia en Cristo siguen siendo eternos. Pero ahora, espiritualmente, porque el pacto en la carne es pasajero y es muerto, pero en el espíritu es eterno y está vivo. Colosenses 2 del 10 al 17. Vamos a ver qué dice Colosenses 2 del 10 al 17, perdón. Hay otra parte que dicen algo que dicen los adventistas del séptimo día respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser? Ellos piensan que
El Señor va a venir en medio de la tribulación. Pero esto lo tendríamos que hacer en otro estudio porque no nos va a quedar tiempo para este. Pero ellos afirman eso, que el Señor va a venir en medio de la tribulación y que en ese mismo momento en el que Él venga, va a estar la iglesia va a pasar por la tribulación y la iglesia, tanto los muertos en Cristo como ellos, inmediatamente que el Señor aparezca en las nubes, van a ser transformados. Pero esto tiene un orden y no es así como ellos lo dicen. Colosenses 2, 10 al 17. Vamos a ver qué dice con respecto a las leyes antiguas que los adventistas del séptimo día dicen que debemos cumplir incluso hoy. Dice que, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí están viendo aquí en el versículo 16? Por lo tanto, nadie nos juzgue por comida, por bebida o en cuanto a días de fiesta. ¿Por qué? Porque para Dios todos los días son el sábado. ¿Listo? Muy bien. Y para finalizar vamos a Hebreos 9:14. Para finalizar vamos a Hebreos 9:14. En un segundo estudio vamos a mirar lo que dicen los adventistas acerca de la segunda venida de Cristo. Dice, si aquellos sacrificios que ofrecían los sacerdotes en el antiguo Israel limpiaban de algunos pecados, o sea, eran aceptos a Dios parcialmente, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los dejo allí con esta cita de Hebreos 9:14, para que ustedes puedan ver que Dios ahora no quiere que sigamos leyes muertas, sino que sirvamos al Dios vivo. Porque Él, ¿qué dijo? Por medio del profeta, Él dijo y prometió que Jeremías 31:33 dice que pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Hebreos 10:16 dice el apóstol, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Así que si la ley de Dios está en tu corazón, sabes perfectamente que ahora Cristo Jesús es quien domina sobre nosotros en el Espíritu Santo y que ya no debemos seguir preceptos ni normas que eran contrarias, porque Cristo en la cruz eliminó todo eso y ahora, como sumo sacerdote, eternamente está atento a nosotros
porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Listo? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú nos has lavado y nos has limpiado con tu sangre poderosa. Y ya no tenemos por qué atarnos a preceptos y a leyes de hombres, sino confiar en la ley espiritual de Cristo Jesús. Por eso hoy venimos a adorarte y a exaltarte y a bendecir tu nombre, porque tú nos has liberado y has desatado nuestras cadenas para que podamos honrarte y bendecirte y darte la gloria eternamente en el nombre de Jesús. Amén.